que mides las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados, que tienes en tu boca poder para crearlo todo. Tú que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a alabar su nombre. Vengo a adorar a Dios. 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 Vengo a alabar su nombre. Vengo a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Cantemos nuevamente, vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a alabar su nombre. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a alabar su nombre. Vengo a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. Que esa sea la razón por la que nos hemos reunido en esta hora, por la que nos damos este tiempo juntos, poder adorar al Señor. Voy a dejar a Mauricio con la bienvenida y también algunos avisos. Buen día, queridos hermanos, hermanas. En esta hora alabamos al Señor de poder reencontrarnos un domingo más y estar juntos pasando este tiempo, no sé si tan novedoso, que se nos transforma también en un continuo y en el que aprendemos a convivir, aprendemos a sobrellevar esta situación, y qué bueno es tener al Señor que nos acompaña y también tener esta posibilidad de vernos a través de estos medios tecnológicos.
Saludamos a cada hermana, cada hermano que se ha unido en esta mañana y solidariamente también queremos abrazar juntos a Bertrand, a Livita, a Nelor, a Juanito en esta hora. Estuvimos conversando ayer un poquito, no sé si decir gracias al Señor, siempre es complejo. Hay más de 300 personas que han perdido la vida y conversábamos con Livita y gracias al Señor que su familia ha resultado ilesa en su mayoría y solo una hermana que está herida y esperamos que tenga una pronta recuperación. Por lo tanto, en esta hora, antes de proceder con cualquier otra cosa, vamos a orar por este país hermano, vamos a orar por las familias que sufren, vamos a orar también por la reconstrucción necesaria para un país tan golpeado como es el país de Haití. Le invito a que oremos al Señor en esta hora. Padre, nos ponemos delante de tu presencia y queremos, como hermanos en la fe, también como país americano, queremos orar por este país hermano, Haití, que tú conoces también esta realidad. Recién acaban de sufrir la pérdida de un presidente de una forma terrible, Señor, años golpeados por tantas situaciones adversas, Señor, y queremos en esta hora unirnos a la preocupación de Livita, de Bertrand, Señor, para que tú, Padre amado, en tu amor y misericordia, puedas ayudar a este país y que como seres humanos también, Señor, podamos contribuir de una manera u otra a ir en ayuda de los que han sufrido tanto y los que han perdido tantas cosas también. Oramos, Señor, para que las condiciones se puedan dar en este país, para que la vida sea una vida digna, Señor amado. Y oramos por la solidaridad, Señor, de todos los países, para ir en ayuda en este caso, Señor, de la restauración y la recuperación, Señor, de este país. Oramos por los que sufren en estos momentos también por huracanes en República Dominicana, Señor, y así tantas otras cosas que nos afectan como planeta. Señor, podemos ver nuestra vulnerabilidad, podemos ver, Señor, el fracaso también de nuestro poder. Pretendemos, Señor, llegar a Marte, pretendemos, Señor, orbitar el espacio, Señor, sin embargo, los problemas básicos de hambre no los podemos solucionar todavía. Señor, oramos en esta hora y te pedimos tu paz y tu bendición para nuestro país hermano de Haití. Señor, lo dejamos en tus manos, en Cristo el Señor. Amén. Muy bien, bueno, vamos a mantenernos ahí informados. Livita, cariño para ti en esta hora. Sabemos que debes estar preocupada, querer estar también cercana a los tuyos, y al igual que Bertrand. Y bueno, estaremos ahí orando, intercediendo y acompañando en este tiempo. Queridos hermanos, invitarles a que leamos juntos la carta a los Efesios, que es la carta que estamos leyendo este mes, y estamos siendo guiados por nuestro pastor Cristian Cabrera. El último sábado de este mes, a las 19 horas, tendremos nuestro encuentro, un conversatorio donde podremos aclarar dudas, conversar cosas, profundizar más en torno a esta maravillosa y profunda carta. También invitarlos, como cada miércoles a las 20 horas, a orar juntos en un tiempo de compañerismo, un tiempo de conocer nuevas personas también, un tiempo de invitar a otros para que podamos manifestar nuestras inquietudes, nuestras necesidades y pasar un lindo tiempo también donde nos reímos, compartimos pena y alegrías también en ese momento. Así que todos invitados en el mismo link que se conectaron hoy, a las 20 horas, usted en su país hará la adecuación necesaria para que nos estemos reuniendo a orar. Invitar también, Juanito, para que junto al directorio propongamos y enviemos la citación a la asamblea que se nos avecina, una asamblea en la que necesitamos ver algunos temas administrativos. Entonces ahí quedaremos a disposición del directorio para que nos informe cuándo va a ser la sesión y hagamos la invitación correspondiente. Y como siempre, queridos hermanos y hermanas, invitarles a mantener nuestras ofrendas. Seguimos en tiempos de pandemia. Si bien es cierto, han bajado los contagios, pero hay necesidades, hay cesantía, hay algunas problemáticas, se requieren algunos medicamentos también y alimentos para personas que lo necesitan. Así que, como siempre, invitados a ofrendar constantemente para ir en ayuda de
de quienes lo necesitan en este tiempo. Eso está siendo administrado por nuestro Ministerio de Acción Fraternal de la Iglesia, por quienes agradecemos su trabajo constante. Bueno, continuemos entonces con esta reunión, salvo que haya algún ministerio que tenga alguna cosa más que señalar. Y bueno, y como siempre, tenemos clase de escuela dominical, pero que ya no es tan dominical. Ahí están los niños, jóvenes y adolescentes también reuniéndose en un día particular en la semana. Y los jóvenes de nuestra congregación también, sábado por medio, tienen su clase y sábado por medio también tienen su reunión particular que ellos celebran autogestionado. Así que agradecemos al Señor por su perseverancia. Adelante, Judy. Muchas gracias. Hermanos, por un mes, casi un mes, estuvimos todos pendientes, o por lo menos imágenes vimos de los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿cierto? Seguramente nos deleitamos con las disciplinas. A algunos les gusta más el atletismo, a otros la gimnasia, el judo, taekwondo, no sé, muchas disciplinas para ver. Pero es lindo. Bueno, terminó hace una semana ya. Algunos de mis niños tenían pena porque terminaban los Juegos Olímpicos, porque la verdad que es un tiempo muy lindo, de mucha motivación, sobre todo para los deportistas. Pero hoy día yo quisiera destacar el testimonio de una hermana que participó en estos lindos juegos, una hermana norteamericana, y quisiera que pusiéramos atención en una entrevista o un documental que se hizo de ella, de Cindy McLachlan. Así que los invito a que juntos podamos ver el testimonio de esta hermana norteamericana. Los Juegos Olímpicos de Tokio se preparan para ver competir a una de las atletas cristianas más veloces del mundo. Se trata de la estadounidense Cindy McLachlan. Con apenas 21 años obtuvo el récord mundial en las pruebas olímpicas de Estados Unidos el pasado mes de junio. Esta joven y atleta profesional tiene una convicción en Dios como pocas personas han expresado. En junio, cuando rompió el récord mundial en los 400 metros con vallas femenino, hizo unas declaraciones que han conmovido a miles de personas que leyeron su publicación. En sus redes sociales, ella publicó una foto visiblemente emocionada por su triunfo, y estas fueron sus sorprendentes declaraciones. El rostro de una mujer que está asombrada por Dios, 51.90, refiriéndose al récord de tiempo que estableció. Luego continuó. Podía sentir que este encuentro iba a ser algo especial, pero hombre, semanas como estas son algunas de las más difíciles en la vida de un atleta de pista. La tensión mental de prepararse para las rondas, para solidificar su lugar, es lo suficientemente pesada. Pero la cantidad de peso que el Señor me quitó de los hombros es la razón por la que ayer pude correr tan libremente. Mi fe fue probada toda la semana, desde malas prácticas hasta 3 retrasos en los inicios en falso, hasta un retraso en la reunión. Seguí escuchando a Dios decir, solo concéntrate en mí. Fue el mejor plan de carrera que pude haber elaborado. Ya no corro por el reconocimiento de mí misma, sino para reflejar su perfecta voluntad que ya está escrita en piedra. No me merezco nada, pero por la gracia, por la fe, Jesús me lo ha dado todo. Los registros van y vienen. La gloria de Dios es eterna. Gracias, Padre. Estas fueron sus conmovedoras declaraciones. Ahora Cindy McLachlan se encuentra en los Juegos de Tokio, lista para salir a la pista y competir por la medalla de oro, pero sobre todo para aprovechar esa oportunidad y glorificar a Dios con lo que hace. En una pasada entrevista al medio The Guardian, ella dijo: "Es un honor en sí mismo poder ir a los Juegos Olímpicos por segunda vez. Estoy muy emocionada y agradecida. Y definitivamente voy a continuar concentrándome en entrenar y ser lo mejor que puedo ser". En la misma entrevista también confesó que durante la pandemia reflexionó sobre el propósito de lo que hace. Esos primeros meses que estuve atrapada en la casa pensé, ¿para quién estoy haciendo esto? Mis metas son diferentes ahora. Gran parte de mi vida estaba tratando de demostrar algo que es en un ciclo sin fin que nunca te satisfará. Mis dones no son para glorificarme a mí misma. Cuando subo al podio, le doy la gloria a Dios.
Definitivamente deseamos que esta joven cristiana pueda tener la oportunidad de glorificar a Dios en los Juegos de Tokio. Sus declaraciones son un ejemplo para todos los jóvenes deportistas o en cualquier profesión u oficio. Enfocarnos en la gloria eterna de Dios es lo más importante. Te invitamos a... Muchas gracias, Víctor Hugo. Qué lindo testimonio, ¿cierto, hermano? Ahí esa foto que podemos ver es ahora en los Juegos Olímpicos que nosotros vimos durante el mes pasado, durante todo un mes, y ella logró el récord mundial. Y la gloria es para el Señor. Qué lindo tomar su testimonio y también nosotros pensar que todo lo que hacemos, en lo mucho, en lo poco, le podamos dar la gloria al Señor. Hay un versículo, Víctor Hugo, si lo podemos proyectar, me hizo pensar este testimonio. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Que nuestras vidas sean un constante testimonio. No necesariamente vamos a estar en el podio como ella, pero sí el Señor nos da oportunidades en todos los ámbitos, en nuestro trabajo, en los colegios, en los estudios, en la calle, en la casa, con los vecinos, con todas las personas que nos relacionamos, que realmente nuestras vidas puedan ser y dar testimonio del Señor. Los invito a que sigamos cantando juntos y adoremos nuevamente a nuestro Señor. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre vera y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él sea la
ese Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Nos vamos a dirigir a Él en este momento. Y yo quisiera ofrecer la oportunidad, si alguno de ustedes tiene gratitud en su corazón al Señor, o si alguno de ustedes tiene alguna petición al Señor, hay dos formas que lo pueda manifestar. Una es que pueda poner su mano en alto y decir yo tengo gratitud con eso, o decir yo tengo una petición. O también, si quiere poner algo específico, puede ponerlo en el chat del Zoom. Y ahí nosotros podríamos orar por su petición específica en este momento. Yo voy a dejar en este minuto a Yobi. Ella tiene algo para compartirnos y también ella va a orar por esas peticiones y gratitudes que usted tenga en su corazón o que quiera compartir en el chat. Listo. Hola hermanos, los saludo a todos, un gran abrazo. Quisiera aprovechar esta circunstancia en que vamos a orar en unos minutitos más por las gratitudes o las necesidades que tengamos y que vamos a compartir en el chat como fuimos invitados. Y quisiera compartirles, hermanos, algo personal, que no lo hice antes porque en realidad que necesitaba más información para hacerlo. Y en realidad mi oración hoy día es de gratitud al Señor, porque hace como un mes más o menos, aproximadamente, me vi en una situación de incertidumbre de mi salud real. De hecho me mandaron al GES, porque se suponía que había una amenaza para descartar o confirmar la posibilidad de un cáncer mamario. Así que tuve que someterme a una biopsia y al estrés de lo que significa verse en esa circunstancia. Tiene su grado de complejidad, pero también lo pude enfrentar con la ayuda del Señor, y quiero dar gracias porque el jueves tuve finalmente ya los resultados, los conocí ese día, hablé con el doctor, y la verdad que era benigno. Así que doy gracias al Señor por eso, y particularmente porque estas circunstancias igual son un aprendizaje para ver cómo el Señor se hace visible en medio de la fragilidad, pero también para que uno revise algunos procedimientos, prácticas que tiene que a veces es necesario corregir, mejorar. Así que espero que el Señor use esa experiencia de vulnerabilidad para enseñarme a mí y también para seguir dando gracias por su fidelidad, porque Él ha sido fiel. Y que es una pregunta que yo me hago: ¿por qué tanta benevolencia con uno, habiendo tantos otros que sufren? La benevolencia del Señor una vez más se ha hecho presente, se ha hecho visible, y doy gracias a Dios por eso. Así que estoy celebrando, eso es lo que estoy haciendo, celebrando por el cuidado del Señor. Entonces ojalá que el Señor nos guarde a todos, la gracia por haberme guardado a mí en esta circunstancia, y esperamos que tengamos siempre oportunidad de gracias a Dios, en lo bueno y en lo malo también. Así que hermanos, quiero, hasta aquí nos ha llegado más que un mensajito que está mandando Marina, que es pide la oración por Melba. Es Melba el nombre de la colega. Y ella también es una persona que está, me parece que con cáncer mamario también, y está en una situación, digamos, compleja, porque se ha sometido a tratamiento y a quimioterapia, y está en evaluación. No sabemos realmente todavía el resultado de ese tratamiento, así que oremos por Melba, es una colega de Marina. Y bueno, si hay alguien más que quiera compartir en el chat de la iglesia, bueno, Juan Manuel dice que da gracias por los cuidados del Señor, ciertamente son muchos, y peticiones personales también. Bien, la hermana Inés, le pedimos que abra su micrófono y lo comparta, le va a ser más difícil escribir en el chat. Compártanos, hermana Inés, su necesidad de oración o de gratitud. Ya. Estoy muy agradecida con Dios porque... No se escucha. Oye, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? Si se Aún escucha, no, Inés. Si se escucha, Inés. está muteada. Puta, lo volvieron a... Yo lo escucho. Pero sí. ¿Sí se escucha? Si se escucha, si se escucha. Agradecer a Dios porque he pasado momentos muy, muy complejos y
Bueno, y ahora estoy mucho más tranquila, gozándome en las bondades de Dios y viendo que cada día su misericordia conmigo ha sido grande, y no solo conmigo, creo que con todos. Entonces, no puedo dejar pasar de agradecer por la comunidad, por todo y por todas las respuestas que Dios nos ha dado. Agradecer también por lo que le pasó, y ahora seguiremos orando por Marina y también por otras personas que han sufrido tanto, y a mí eso me conmueve, el dolor ajeno. Entonces, por eso que me alegro tanto cuando hay respuestas positivas. Así que agradezco a Dios por toda su misericordia y les bendigo, hermanos, a todos. Que Dios les bendiga. Amén. Ángela también levanta su mano, que el Señor No escucha la... tenga presente las oraciones de cada persona. Pues Vivian también nos pide la oración por una biopsia a la que se va a someter su mamá, ahora hacia fines de agosto, así que vamos a orar por eso. Hermanos, ¿les parece entonces que nos dispongamos a tener este momento de oración? Sin duda todos tenemos alguna necesidad, así que la vamos a poner delante del Señor, porque también a veces necesitamos mayor discrecionalidad por algunas razones personales, pero el Señor conoce nuestro corazón, y cuando nos disponemos y nos mostramos ante Él, Él va a ver lo que le estamos rogando en el seno de nuestro corazón. Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres, como cantábamos, el Dios soberano. Eres nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, nuestro Salvador, quien ha hecho mucho más por nosotros que atender tanta necesidad que hay en nosotros, que hay en nuestras familias, en nuestras necesidades de proyectos personales, de estudios, de desarrollo integral como seres humanos, de relaciones, a veces de amistad, de matrimonio, de pareja, en fin, de compañeros de trabajo. Hay tantas necesidades en el quehacer humano, Señor, y reconocemos tu presencia, tu compañía, tu benevolencia en cada proceso en el que estamos. Y en aquello en que no hemos visto, Señor, respuesta o no comprendemos, la ponemos delante de ti para que tú intervengas. Señor, te damos gracias con mucha gratitud por lo que comparte Juan Manuel, por lo que comparte la hermana Inés, y también ponemos delante de ti las necesidades que a lo mejor no conocemos, como Ángela, y cuántos otros. Pienso también en este minuto en Margarita, que también ha estado complicada de salud, también la ponemos delante de ti, pero también hay tanta gratitud en nosotros por tu fidelidad, por tu amor, que no alcanzamos a comprender, pero tú te haces presente, eres benevolente con nosotros y nos respondes conforme a lo que podríamos merecer de tu parte, al revés, con amor. Yo te doy gracias por lo que has hecho en mí, y quiero rogarte que ese mismo trato lo tengas con tantas otras necesidades que hay en nuestro país, en las poblaciones aquí mismo en Peñalolén, que hemos pensado como proyecto, pero también pensamos hoy día en Haití, lo tenemos en nuestra mente, en el sufrimiento que significa la pérdida de vida humana. Obviamente que pueden crecer estas cifras, porque es lo que suele ocurrir. Te pedimos, Señor, que manos que auxilien, manos que acompañen, sean las que se hagan visibles en este país afectado por este terremoto. Y rogamos que aquellos que están heridos puedan ser salvados de la muerte, puedan recuperarse, y que juntos, con el apoyo de otros países, con el apoyo de otras personas, puedan salir adelante y pararse de nuevo. Rogamos tu bendición, que nos acompañe siempre, y rogamos también por esta tu iglesia, que requiere tu bendición, tu guía y tu protección para el desarrollo de tu reino aquí en este mundo. Oramos en el que tiene los méritos de todas las cosas, que es Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias. Muchas gracias, Jody. Y en esa confianza los invito a que podamos unir nuestras voces ahí en sus casas y podamos cantar al Señor.
te alabaré desde mi corazón. Puerto débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Bien, vamos a tener nuestra lectura bíblica en esta hora. Voy a pedir a Víctor Hugo que la pueda proyectar y a nuestra hermana Marina que pueda hacer bien, tener a bien leer en este momento. La lectura de hoy es en Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31, y dice así: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Amén. Muchas gracias, hermana Marina. Y voy a pedirle al pastor Cristian que pueda abrir su micrófono. Él nos va a traer la palabra del Señor en esta hora. Que el Señor lo bendiga, pastor Cristian. Hola, buenos días. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Gracias. Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a reflexionar en esta mañana en la carta a los Romanos. Creo que hay un... Ahora sí, no se escucha un eco, había un eco que estaba escuchando, pero ahora estoy escuchando bien. Bueno, los invito a tener una reflexión en la carta a los Romanos en esta mañana de domingo, en esta fría mañana de domingo. Los textos que nos han leído Marina, ¿cierto? Es el texto, es un texto de referencia que está en el contexto de lo que voy a comentar ahora. Quiero invitarles entonces a tener en cuenta otro texto que está dentro de este mismo, digamos, sección de la Carta a los Romanos, donde se está hablando justamente la misma temática, ¿no? Y es el capítulo 2, versículos 12 al 24. Vamos a tener ahí presente ese texto, capítulo 2 de la Carta a los Romanos, versículos 12 al 24. Se van a dar cuenta que en el fondo estamos en la misma temática, ¿no? Y ya voy a explicar de qué se trata esa temática. Capítulo 2 de la Carta a los Romanos, 12 al 24. Y voy a leer para ustedes. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por la naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia,
pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Entonces, vamos a tener estos textos, lo que voy a comentar a continuación. Bueno, la carta a los romanos es una de las cartas de Pablo más complejas. Yo creo que todos ustedes cuando la leen se encuentran con estas dificultades de saber de qué está hablando Pablo. Es una carta muy importante, ha sido una carta muy importante en la historia de la fe cristiana, en la historia del cristianismo. Digamos, de pasada, ¿cierto? Que es una de las cartas que generó, ¿cierto? El cambio en una figura como Martín Lutero y que también promovió en él una experiencia distinta de Dios, y eso también fue la causa de la Reforma protestante. En el siglo XX, luego, un teólogo también bien importante en Alemania, que se llamaba Carvar, escribió un gran comentario a la Carta a los Romanos, nuevamente, ¿cierto? Una carta importante frente a lo que pasaba al inicio del siglo XX en la teología en Europa. Es decir, la Carta a los Romanos es una carta, y ha sido una carta muy importante en la renovación de la comprensión de la fe, del Evangelio, de la gracia de Dios, de la justicia, toda esta terminología que encontramos nosotros usada en el Nuevo Testamento, especialmente por Pablo. La carta a los romanos es un mensaje, tenemos que tener en cuenta justamente dónde está siendo comunicado el mensaje de la carta a los romanos. Estamos hablando de Roma. Roma, la capital del Imperio Romano, el corazón del poder, el corazón de la riqueza, el corazón de la nobleza de aquella época, ¿no? Estamos en la metrópolis mundial, ¿cierto? Y en esa metrópolis hay un mensaje que Pablo da a los creyentes, pero que también tiene profundas insinuaciones justamente en el corazón de la capital del Imperio Romano. Entonces, un mensaje en el corazón del Imperio Romano, ¿no? Ahora, acá la comunidad, o digamos las comunidades a las cuales esta carta está siendo escrita, y esto también es otro dato, hoy día sabemos mucho más de las comunidades que estaban en Roma y a las cuales Pablo le escribe, lo que nos permite entender mejor también el lenguaje de Pablo, y no leer la carta simplemente de una perspectiva doctrinalista, porque generalmente esta carta ha sido leída como el gran tratado teológico de Pablo y solamente desde el punto de vista doctrinalista y conceptual. Pero la verdad es que el lenguaje que Pablo usa aquí también está refiriéndose a una realidad social por la cual estaban atravesando las comunidades que están en Roma. En principio, según los estudiosos actuales, la carta está siendo destinada a dos comunidades que hay en Roma, dos comunidades. Una comunidad de origen judeo-cristiano, es decir, una comunidad donde hay propiamente judíos nobles, judíos ricos, judíos que están insertos en el imperio, que comercian, que se han formado intelectualmente también en el Imperio Romano, y otra comunidad de origen greco-cristiano, es decir, una comunidad que no es judía, sino que está compuesta de gentiles, como dice el texto, ¿no? Gentiles aquí significa no judíos. Bueno, una comunidad greco-cristiana. Griegos convertidos al cristianismo, pero que viven
desarrollan su vida de fe, su vida comunitaria en espacios distintos, ¿no? Espacios distintos. Algunos señalan incluso que los greco-cristianos, ¿cierto? Estos cristianos de origen griego, pertenecen más bien a las clases trabajadoras de Roma, ¿no? Entonces, el lenguaje aquí, que parece ser muy profundamente teológico, muy conceptual, la verdad es que también está apuntando a una realidad social que rodea a estas dos comunidades que están en Roma. Ahora, quiero que se fijen, si uno lee esta carta sin tener en cuenta esto, ve que es muy dura con los judíos. Es muy dura con los judíos. Y precisamente aquí estaríamos diciendo, es muy dura con esta comunidad cristiana de origen judío que hay en Roma. Muy dura. Es también de algún modo dura con los gentiles, pero de otra manera, de otra manera. Entonces, la dureza que hay aquí del lenguaje de Pablo hay que entenderla en el marco de los conflictos étnicos y sociales que vivían estas dos comunidades en Roma. ¿Qué es lo que aquí Pablo está criticando, ¿no? El texto que nos leyó Marina justamente apunta a la jactancia, ¿cierto?, de los que observan la ley, de los judíos, ¿no? El texto que acabamos de leer otra vez le pregunta de manera retórica, tú que eres judío, que te sientes maestro de la ley, faro del mundo, luz, ¿cierto?, que enseñas a otros a obedecer. Piensen, ¿no? O sea, Pablo está usando un lenguaje para confrontar a los judíos, básicamente, ¿cierto?, esta conciencia de privilegio que ellos tienen, esta conciencia de privilegio moral que tienen sobre los demás, a partir de la naturalización de su condición. ¿A qué me refiero con naturalización de su condición? Recordemos que el cristianismo proviene del judaísmo. El cristianismo, las raíces de la fe cristiana son judías. Los judíos son el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. La ley la recibe Moisés, ¿cierto? Israel, el pueblo de Dios, es el portador de la revelación, como decimos teológicamente. Es decir, es portador de la Torá, ¿no? De la palabra de Dios. Bueno, esa experiencia de pueblo elegido, de portador de la ley o portador de la Torá, aquí Pablo utiliza la palabra ley en vez de Torá, porque hay un juego también con la ley tanto del Antiguo Testamento como la ley del Imperio Romano. Aquí hay una crítica, por eso digo que es una crítica también al concepto de la ley del Imperio Romano. Pero el pueblo de Dios, y ahora este pueblo, esta comunidad cristiana en Roma, que es una comunidad cristiana, es una comunidad judía que ha reconocido a Jesús como Señor y como Mesías, mantiene esta conciencia, ¿cierto?, histórica, tradicional, de ser el pueblo elegido, que ha traído al Mesías, que ese es un pueblo especial, es un pueblo apartado, es un pueblo portador de la Torá. Entonces, todas las naciones tienen que mirar a Israel, tienen que mirar al pueblo judío, porque ahí está la luz, ahí está la enseñanza, ahí está la verdad, ahí está la moral. Pensemos que los judíos tanto cristianos, y esto se mantuvo incluso también en las comunidades cristianas del primer siglo, pero los judíos no cristianos tenían un tremendo desprecio hacia los no judíos, hacia los gentiles. Incluso sospechaban de ellos desde el punto de vista de sus hábitos, de su moralidad, incluso hasta de su aseo personal. ¿No? Tenían un desprecio hacia ellos. Es decir, los judíos se sentían con un tremendo privilegio moral, con una superioridad frente al resto de las naciones. Y esta superioridad está alimentada, está nutrida por la idea de ser el pueblo de Dios. Está nutrida por la idea de ser los privilegiados de Dios, los elegidos, por ser portadores de la ley, de la Torá, que es moral, es justicia, es enseñanza, es verdad. Entonces, ellos naturalizan su condición, es decir, naturalizan el hecho de ser judíos y la fe. O sea, para poder entender la fe, para poder acoger la fe, para poder acoger aquello que Dios nos dice, para poder acoger la verdad, para poder acoger la moralidad, ¿cierto?, la vida correcta que nos trae, hay que de algún modo parecerse a un judío. Hay que ser más o menos como un judío, porque el judío equivale a revelación, a Dios, a pueblo de Dios,
a verdad. Eso equivale a un judío, ¿no? Fíjense las palabras duras de Pablo aquí cuando les dice a ellos, ¿cierto? Y reitero, cuando dice que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la Torá, que estás convencido de ser guía de los ciegos, los no judíos, y luz de los que están en la oscuridad. Ese lenguaje también a nosotros nos gusta, ¿cierto? Nosotros tenemos la luz y somos portadores de la luz a los que están en oscuridad. Instructor de los ignorantes, ¿no? Es decir, nosotros sabemos la verdad, los demás no saben la verdad. Maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad, en la ley, en la Torá, que le ha sido dada. Y, por supuesto, como acaba de leer Marina, te jactas de esto, ¿no? Es decir, más encima te jactas de tener este privilegio y ser de algún modo un mediador entre Dios y los seres humanos. Entonces, el privilegio moral que siente Israel, el pueblo de Dios, en este caso ahora una expresión del pueblo judío, pero que ahora es cristiano, supuestamente cristiano, y sin embargo tiene conflicto con la comunidad greco-cristiana y tiene un cierto desprecio, un cierto desdén hacia ellos, porque todavía permanece esta conciencia de superioridad. El texto anterior, ¿no? ¿Cómo juzga Dios? ¿Cómo va a juzgar Dios? Los judíos se sentían como el criterio del juicio de Dios para el resto de las naciones. Pensemos, este lenguaje está en la Biblia. Se sentían como la medida del juicio de Dios hacia las naciones. Es decir, ¿cómo juzgará Dios a los pueblos? ¿Cómo juzgará Dios a la humanidad? Bueno, la medida del juicio, la sentencia, somos nosotros. Somos los judíos. La sentencia de ese juicio, el contenido, el dictamen de ese juicio hacia las demás naciones. Y miren lo que les dice aquí en la carta a los romanos. Bueno, les dice Pablo aquí, Dios juzgará a los judíos sin ley. Sin ley. Qué fuerte, sin ley. Es decir, ellos se sentían la medida, el criterio que Dios había mostrado para juzgar a los que, por supuesto, no eran judíos o no se habían convertido a la fe judía. Y Pablo les dice aquí, ¿cierto?, en los versos 14 en adelante, que él juzgará a los que no han tenido ley, sin ley, juzgará lo bueno y lo malo de su conducta a partir de su propia conciencia, y a los que han tenido ley, los juzgará con ley. Entonces, piensen lo que significa este golpe para el orgullo judío, el orgullo de la conciencia judía, el orgullo del privilegio judío, del privilegio moral de los judíos. Entonces, pensemos en esto. Entonces, ¿cómo corrige Pablo esta visión? Y está corrigiendo esta visión hacia judío-cristiano. Corrige esta visión radicalizando la concepción del pecado. Aquí hay un desarrollo de la idea de que somos pecadores como muy radicalizada. Todos somos pecadores, todos estamos condenados, todos, digamos, estamos perdidos, todos, etc. Y cuando dice todos justamente también lo está diciendo a los judíos. Y también se lo está diciendo a los gentiles. Es decir, los judíos que sienten este privilegio moral, esta moralidad superior respecto de los demás, no tienen dicha moralidad, no tienen dicha superioridad. Todos somos pecadores. Y recuerden ese texto, aquellos que han sido bautistas de cuna, que es un texto citado en las 4 leyes espirituales. ¿Se acuerdan, no? No hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda. Todos, por cuanto todos hemos pecado, ¿no? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Creo que era el punto 4 de las famosas 4, 5, 6, no sé, ni me acuerdo ya, de las leyes espirituales con que uno evangelizaba. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esa palabra, todos estamos destituidos, tiene este trasfondo social. Judíos y gentiles. Los judíos no vienen con un cierto privilegio, con una cierta ventaja respecto de los gentiles. Todos tenemos el mismo punto de partida. Y todos requerimos de la misma actitud para acoger la justicia de Dios, la fe. Solo por la fe viene la justicia. Eso es lo que dice Pablo en este texto en base a radicalizar nuestra condición de pecadores. Somos pecadores todos. Y todos necesitamos acoger la justicia de Dios, que no es la justicia que condena, sino que es la justicia que salva, porque Dios permanece siempre fiel y amoroso hacia sus criaturas. Todos necesitamos acoger esa justicia mediante la misma fe. Por lo tanto, no hay dicho privilegio moral, no hay dicha ascendencia moral sobre los demás.
corrige esta visión radicalizando entonces una teología del pecado que deja a todos por el suelo, a todos por el suelo. No hay nadie que no quede en el mismo punto de partida. Judíos y gentiles quedan en el mismo punto de partida y requieren entonces la misma actitud para acoger la justicia de Dios. Entonces, aquí Pablo también invierte el esquema, ¿no? Piensen ustedes en aquello que miran a los demás con cierto desprecio, con cierta sospecha, que hasta el olor de los demás les molesta. Hasta el olor les molesta de los demás, ¿cierto? Porque ellos huelen mejor, ¿no? Ellos huelen mejor. Entonces, piensen ustedes cuando invertimos el esquema y aquellos a los cuales despreciamos, nos desprecian a nosotros. Ya no es el olor de ellos el que nos molesta, sino que el olor nuestro molesta a ellos. La forma de vivir nuestra les molesta a ellos nos desprecian. Pablo hace una inversión aquí, hace una inversión del esquema cuando dice en el texto, los judíos hacen que los gentiles blasfemen contra Dios. Fíjense lo que dice al final del texto. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Es decir, ustedes son causa de que la gente desprecie a Dios más que la lumbrera, el faro que conduce a Dios. Es decir, Pablo invierte el esquema y ya no son los judíos los que desprecian a los gentiles, sino que son los gentiles los que desprecian a los judíos. Invierte el esquema. Pone a los judíos en la posición que ellos desprecian, pone a los judíos en la posición de inferioridad que ellos, ¿cierto?, siempre han tenido en relación con los demás. Y de esta manera, ¿cierto?, como lo decimos en Chile y en los campos de Chile, les baja el moño a los judíos, ¿no? Esta idea de ser faro de la humanidad, maestros de los ignorantes, luz de las naciones, portadores del conocimiento y de la revelación. Entonces hay una crítica aquí, y quiero invitarles a reflexionar precisamente en esto. Hay una crítica, que hay un peligro a todos aquellos que estamos en una comunidad cristiana. Hay un peligro para todos los que estamos en una mirada de la fe, en una mirada de la vida desde la fe, desde Dios, desde la palabra de Dios. Y ese peligro es el sectarismo. Recuerden Jesús en la parábola de los jornaleros. ¿Se acuerdan de los jornaleros contratados a distintas horas? Y los primeros contratados que habían trabajado todo el día le reclaman al dueño de la viña por recibir el mismo salario de aquellos que fueron contratados la última jornada, que trabajaron tan solo 2 horas respecto de aquellos que trabajaron 7 horas al sol. Y justamente estos primeros contratados representaban a los judíos de la comunidad. ¿Y qué les dice el maestro? Bueno, si yo les quiero dar lo mismo a ellos que a ustedes ¿qué? ¿A ustedes qué? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? No he sido injusto con ustedes porque les pagué lo que les dije. Y si yo quiero darle a ellos lo mismo que ¿a ustedes qué? Una crítica al privilegio moral, al exclusivismo, al sectarismo, que es lo que ha seguido a la iglesia a lo largo de la historia, ha seguido a la iglesia a lo largo del tiempo. Recuerden las palabras del Señor cuando Él dice que Dios, el Dios que Él nos muestra, hace salir el sol sobre todos los seres humanos. Tenemos que entonces abrirnos a la anchura de la luz del sol que ilumina a todos. Tenemos que abrirnos a la presencia de Dios, que es como la presencia del sol, que no es egoísta al proyectar su luz sobre todos. Salir de esta, entonces, mentalidad de caverna, como decía Platón en la famosa alegoría. A veces simplemente no es que hayamos salido de la oscuridad a la luz, hemos entrado a otra caverna solamente, en vez de salir afuera de la caverna donde están todos
donde justamente está el sol iluminando toda la realidad. Simplemente a veces quienes hemos optado por una religión hemos cambiado simplemente de cavernas y nos hemos encerrado en otra caverna para dejar afuera a otros, para excluir a otros, para sentirnos, ¿cierto?, mejores que otros. Quiero invitarles entonces a pensar en la importancia de ser conscientes del sectarismo, ¿cierto?, como un peligro a nuestra fe, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde sentimos que el mundo es malo, que el mundo está perdido, que el mundo es corrupto, que todo es horrible, ¿cierto? Ese pesimismo que a veces nos puede llevar a ensimismarnos en una idea de verdad, en una idea de vivencia cristiana equivocada, perdiendo esta visión de generosidad, de apertura, del sol que ilumina a todos. Entonces, la reflexión de hoy día apunta a eso, apunta a ser conscientes del peligro del sectarismo, que lo único que hace es impedirnos reconocer la presencia amorosa de Dios. El sectarismo que amenaza con vivir, que amenaza la posibilidad de vivir un evangelio desde la libertad, y un sectarismo que amenaza el ser personas que cultiven amistades sinceras, porque eso es lo que hace el sectarismo. Finalmente buscamos relaciones simplemente con un fin de captura, con un fin de cruzada, para captar a otros para mi verdad, en vez de amistad sincera, amor sincero, servicio sincero, importándonos el otro y la otra. Entonces quisiera dejar esta reflexión con ustedes y que nos ayudara, ¿cierto? Y quedémonos con la imagen de las palabras de Jesús sobre el sol, que no es otra cosa que la metáfora de la presencia de Dios, que no tiene límites ni fronteras, ni se encierra en espacios creados por nosotros, sino que está ahí afuera en el mundo donde nosotros también estamos, pero también donde están otros. Bueno, que el Señor nos ayude. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Cristian, por invitarnos a reflexionar acerca del cristianismo que profesamos. Y que el Señor nos dé cada día luz a través de su palabra a nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, finalizando ya esta reunión, los quiero invitar a que podamos cantar. Sin duda que la pandemia nos ha demostrado que la casa de Dios no es un lugar físico, sino que Él mora en todos nuestros hogares y en los lugares donde nosotros estamos. Así que vamos a cantar esta linda canción que dice que mejor es un día en la casa de Dios, en la presencia del Señor, que 1000 años lejos de Él. Así que yo, desde acá de la casa, los invito a cantar esta linda canción. Invito a todos los que están aquí en mi casa también a que se acerquen para acá y podamos cantar juntos. ¿Les parece? Ya, vengan. Aquí ya vemos varios. Y sin duda, más adelante vamos a poder ser muchos más. Con el aforo. Estamos con el aforo. Cantemos juntos, hermanos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio
hermanos, y tengamos una linda semana en Él. Abrazos para todos, podemos abrir los micrófonos y saludarnos. A la Danixa. A la Vanessa. Todavía no nos vemos. Habría que preguntarle al amado. ¿Está Danixa por ahí? La compañera. Sí, está. Ahí está, le cantamos ¡Que se entonces. asome! ¡Que se asome! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que Dios te bendiga. Cumpleaños feliz, deseamos a ti otro año mejor, bendiciones muy ricas en Cristo el Señor. Y a Juan Manuel. Feliz cumpleaños, Juan Manuel. ¡Otra vez! 1, 2, 3. Cariño, ¿está el Isidora por ahí? Sí, la diviso. Cariño, Isi. Al Vicente también estaba por ahí, cariños. Mi hijo. Hola, bicho. Está por ahí el bicho. Juan Manuel. Estaba recién, andaba por el norte. Hola, Rubén. ¿Qué más, Juan Manuel? ¿Todo bien? Bien, bien. Gusto saludarte, Rubén. Judith también. Hola. Hola, Yolita. Tía Yoli. Hola. Gabrielito. Cariño, Gabrielito. Y Alfredo. ¿Cómo José. estás, Alfredo? Un abrazo, Alfredo. Un abrazo. Ahí está. Ahí está José. Hola, José. Hola. Hola, Inesita. Hola. Cariño, Jun. Una buena semana, Jun. Cariños a todos. Nos vemos. Orellana de Chile. Cuídense mucho. Feliz semana, pastor. Feliz semana. Para todos. Juanito. Igual, muchas gracias. Hola, Juanito. Karina. Hola, Judy. Saludos a todos. Saludos, Orellana de Chile. Feliz semana para todos. Niños, que tengan una buena semana. Nos vemos. Saludos. Chao, Isi. Abrazos. Adiós. Un abrazo. Adiós. Chao. Karina. Carolina. Pucha, está medio raro el finito nomás. Pero ahí me mandaron un WhatsApp. El obispo está predicando. Hola, hermana Inesita. Hola, ¿cómo está usted? Bendiciones. Hola, ¡Ay, Carolina. Feliz cumpleaños. da gusto de verla! ¡Qué bendición! ¿Cómo ha estado, hermana Margarita? Ya mejor. ¡Qué bueno! La vacuna me hizo pésimo. La vacuna, la última vacuna. Pero ya estoy bien, gracias al Señor, sí. Ah, qué bueno que esté mejor. ¿Cómo se llama? Chao, Inesita. Chao, Inesita. Chao, Mari. Chao, Chao, Mari. Gusto en conocerte, Mari. Chao. Chao, hermano. Chao, hermana Margarita. Que mides las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados, que tienes en tu boca poder para creer.